Alegatos orales y las observaciones también orales por parte de la comisión. Le doy la palabra a la representación de la presunta víctima. Tiene la palabra, doctor Sosa. Muchas gracias, señores jueces de esta honorable Corte. Luego de haber oído la introducción del caso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debemos señalar que compartimos en lo principal los argumentos de hecho y de derecho presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, tal como lo expondremos a continuación, consideramos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe tomar asimismo en cuenta la violación del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a integridad personal, e incluir para efectos de reparaciones a toda la familia del núcleo familiar Cerezo Suárez, que es el núcleo familiar en donde se inserta la violación denunciada y que se haya conformado por los señores Denis Edgar Cerezo Cervantes, esposo de Melba del Carmen Suárez Peralta, Gandhi Alberto Cerezo Suárez, Catherine Cerezo Suárez, Marilyn Melba Cerezo Suárez, así como la madre de la víctima, con fundamento en los mismos hechos que a continuación me voy a permitir explicar y aclarar. Un poco tomando en cuenta también el peritaje de la doctora Pautasi, es verdad, hay un precedente en Ecuador que es el caso Albán Cornejo, efectivamente contra el Estado ecuatoriano, pero si ustedes se toman en cuenta el caso Albán Cornejo contra el Estado ecuatoriano, en el caso Albán Cornejo el Estado no tuvo participación, eso es importante, no tuvo participación en el impulso, ¿sí?, de la operación, porque se desarrolló prácticamente en una clínica privada por un asunto médico privado. La etiología, es decir, el origen de la mala práctica médica de la operación fue, y lo exhibo aquí, señores magistrados, la orden general número 19177 del jueves 1 de junio del 2000, mediante el cual la entidad estatal de tránsito en Ecuador, denominada Comisión de Tránsito, en ese caso del Guayas, ¿sí?, comunica en el artículo 5, comunicó que los señores médicos del hermano país de Cuba se encontraban prestando sus servicios en el policlínico de la institución, menciona el doctor Emilio Guerrero, documento oficial que está incorporado en la declaración del señor Denis Cerezo dentro del proceso, en el cual el propio órgano estatal promocionó la consulta, incluso la intervención quirúrgica de un profesional que no estaba autorizado dentro del Estado ecuatoriano. Aquí marca la diferencia con el caso Albán Cornejo. En el caso Albán Cornejo, la intervención del Estado ecuatoriano por omisión se centró básicamente en el 8 y el 25 con respecto al 1.1, que como sabemos es en relación a la prescripción. Pero en este caso encontramos una participación directa en una promoción, porque el acto fue promocionado por el Estado ecuatoriano, ¿sí?, que concluyó evidentemente y posteriormente, ¿sí?, en la operación de la señora Melba Suárez Peralta, que originó las consecuencias que están detalladas dentro del proceso. Es por eso que hemos incluido el artículo 5, porque no solamente se trató, en el caso de la especie, de una obligación de medios, sino que el Estado asumió una carga inversa, negativa en vez de positiva, al haber promocionado y no impedido, no haber prevenido, ¿sí?, que un profesional fuera del contexto del Estado ecuatoriano pudiese ejercer la medicina a sabiendas, ¿sí?, del Estado y con promoción efectivamente de esta. La orden general firmada, que la encuentran ustedes dentro del proceso, la orden general que en el caso de los policías de tránsito, que es donde pertenece el señor Denis Edgar Cerezo, ¿sí?, tiene evidentemente categoría de resolución obligatoria, de comunicación obligatoria para los miembros que conforman la policía de tránsito, fue firmado por el entonces comandante general del Cuerpo de Vigilancia, es decir, por un funcionario público del Estado, ¿sí?, cuyo nombre
se lo conoce como el teniente coronel Ángel Toral Novoa. Entonces, el día jueves 29 de junio, por un chequeo de rutina, ¿sí?, evidentemente la señora Melba del Carmen Suárez Peralta acude con su esposo, ¿sí?, al lugar de la consulta, el doctor Minchala, en el policlínico. La consulta en la cual diagnostican el supuesto problema de apendicitis fue realizada en el policlínico de la institución pública. ¿Sí? Fue recibida no en una institución privada la consulta de diagnóstico, fue recibida en una institución médica, ¿sí?, de la institución denominada Comisión de Tránsito del Guayas. Pero el médico cubano, pues, al parecer, diagnostica evidentemente un problema de apendicitis, la opera a través de una subcontratación que él hace con la clínica Minchala, es decir, una clínica privada, y el 1 de julio evidentemente la opera, ¿sí?, a través de una contratación con la entonces pareja del señor Emilio Guerrero, la doctora Jenny Borges, que luego fue imputada dentro del proceso. 3 días después se origina evidentemente un problema de infección, de septicemia, que ocasiona una peritonitis. ¿Debido a qué? Debido a material quirúrgico dejado al interior de la señora Melba del Carmen Suárez Peralta. Y ello origina una intervención posterior de urgencia, en la cual hubo corte, cercenación de una parte del intestino delgado y grueso de la señora Melba del Carmen Suárez Peralta, lo que originó las consecuencias permanentes hasta la actualidad ya lo voy a relatar dentro de un momento, por un problema de adherencias, que no es otra cosa que la fibrinosis, es decir, tejido cicatrizante que se ocasiona en el interior del intestino de una persona cuando hay problemas de inflamación o de cercenación del peritoneo, y que puede causar complicaciones de obstrucción permanente, tal como se ha determinado dentro de las declaraciones juramentadas de affidavit. Uno de los médicos que fue llamado a declarar, ¿sí?, así como el propio perito del Estado, Jason Abarca, determina que este tipo de enfermedad puede ser permanente. Por lo tanto, nosotros lo hemos considerado, y los médicos lo han considerado en el país, como una enfermedad catastrófica. Más tarde, con fecha 3 de agosto del 2000, es decir, después de la operación, la madre de la víctima presenta una denuncia a nombre de Melba del Carmen Suárez Peralta contra el médico cubano. Y con fecha 20 de septiembre del 2000, 20 de septiembre del 2005, es decir, 5 años después, el presidente del Tribunal Penal, sin que ni siquiera el caso haya llegado a audiencia de tribunal, ¿sí?, declara prescrita la causa por el Ministerio de la Ley. Algo importante dentro del proceso de la legislación penal ecuatoriana es que en aquella época el Ecuador tenía ausencia de una legislación penal específica en temas de mala práctica médica. Por lo tanto, la figura por la cual, ¿sí?, se imputa al médico es por la figura de lesiones, no por la figura de mala práctica médica, sino por la figura de lesiones, que tenía en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano una prescripción de 5 años, aunque la obligación en este tipo de delitos, como bien se lo ha relatado dentro del proceso, era una obligación de oficio. Se conoce dentro del proceso ecuatoriano como acciones penales públicas de oficio. Es decir, que el Estado tenía la obligación de impulsar el proceso, aún a pesar de que la víctima no compareciese o no presentase acusación particular, porque son delitos que por su gravedad sí requieren evidentemente del impulso procesal ecuatoriano. Me gustaría que vean una pequeña parte de un video, ¿sí?, de un video que se realizó a propósito justamente de esta primera parte que ha relatado. Si nos da un minuto para hacer los arreglos técnicos, mientras se hace, podríamos de pronto ir avanzando. De acuerdo. En la exposición, sí. Esto demorará un par de minutos. Con respecto a las excepciones preliminares que ha planteado justamente el Estado ecuatoriano, en primer lugar y de una manera muy escueta, debo yo alertar
los escritos, a mí me parece los escritos de los representantes del Estado me parecen bastante subidos de tono con respecto a la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, criticando el proceso de la Comisión Interamericana, ¿sí?, como un proceso informal, falto de parcialidad, ¿sí?, y sin haber aparentemente observado el principio de contradicción. Nada de eso fue cierto. El Estado ecuatoriano tuvo dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos garantizado de manera permanente el principio de contradicción. Ahí podemos de pronto retomar el tema. 3 horas, porque fui botada de aquí, de esta clínica fui botada, porque estaba presentando síntomas de vómito. La obstrucción interna y externa de los intestinos. Y el paciente que le tocó la naturaleza de sufrirla tendrá que estar expuesta al acto quirúrgico 3, 4, 5, 6 veces, las que sean esas, por el resto de su vida. Conozco la primera ocasión, se encontraron con una gran fibrosis. Y ahí es donde está el problema. No sé qué pasó en la primera intervención cuando ella la llevaron a una clínica particular. Si hubo una buena limpieza, asepsia, todo, pero se origina todo de una falta de limpieza intraoperatoria que ocasiona esta situación. En el año 2000, un auto nuevo costaba 20 millones de sucres. Es decir, la posición del médico dentro del video es bastante clara, ¿sí? Nos encontramos frente a un caso que desembocó evidentemente en una enfermedad de índole catastrófica, permanente, ¿sí? Como bien se explican en los peritajes médicos que están agregados dentro del proceso, ¿sí? Cuando las adherencias no son superadas fuera de la semana, estas adherencias se convierten en adherencias permanentes, que es el caso de la especie, originando obstrucción intestinal, náuseas, vómitos, problemas de cansancio, de fatiga, de mareo, producto de que el estómago está constantemente intentando eliminar, ¿sí?, el sinnúmero de, podríamos decir, de filtraciones de las heces dentro del intestino. Y es por eso que la señora Melba del Carmen Suárez Peralta, ¿sí?, está catalogado como una paciente con una enfermedad catastrófica, es decir, permanente. Volviendo al tema de secciones preliminares, ¿sí?, sobre el cuestionamiento al propio sistema interamericano de la Comisión Interamericana, creo que el Estado ecuatoriano ha tenido durante todo el proceso de la Comisión, ¿sí?, la posibilidad de contradecir, de oponerse y de poder defenderse dentro del proceso. Por lo tanto, consideramos que la posición de crítica al Estado ecuatoriano con respecto al proceso en la Comisión es una posición meramente subjetiva y sin sustento en ninguna norma o hecho, ¿sí?, que realmente fundamente la falta de parcialidad del proceso ante la Comisión Interamericana. El Estado ecuatoriano ha alegado la excepción, como excepción preliminar la incompetencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para abordar la introducción del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Al respecto, a partir de la reforma, evidentemente, del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el denominado ESAP, y cito el caso del pueblo Saramaca versus Surinam, caso Kimmel contra Argentina, caso Godínez Cruz contra Honduras, caso de la masacre de Mapripán contra Colombia, la Corte ya ha dicho que el ESAP constituye un verdadero alegato autónomo en que las víctimas, sobre la base de los mismos hechos, pueden presentar nuevas alegaciones distintas a las que plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No hemos planteado, el artículo 5 no plantea un nuevo hecho, son los mismos hechos, ¿sí?, de los cuales se desprende evidentemente una violación que no fue introducida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el artículo 5, y vuelvo a hacer la reflexión en relación a la diferencia con Albán Cornejo contra el Estado ecuatoriano. En el caso justamente de Melba Suárez tenemos una participación activa a través de un proceso de promoción del propio Estado del profesional que luego originó la mala práctica médica. Por lo tanto, el Estado desde el inicio conocía de la existencia del profesional, conocía de que no tenía registro profesional y aún así, ¿sí?, a través de una entidad del Estado promocionó la consulta médica a funcionarios públicos y sus familiares. Por lo tanto, hay
una responsabilidad que va más allá, evidentemente, del 8 y del 25, y que lo relaciona directamente con la participación directa del Estado, ¿sí?, dentro de la promoción o de la falta de prevención de esta operación. Es decir, se pudo haber prevenido, ¿sí?, este hecho que ocasionó tanta desgracia en la familia de Melba Suárez Peralta. El Estado tenía la posibilidad de haberlo prevenido. Sin embargo, hizo exactamente lo contrario, invirtiendo su obligación o la obligación correspondiente en la Convención Americana de Derechos Humanos. En el caso Valdión García contra Perú, párrafo 118, lo cito, dice que el derecho de integridad física, psíquica y moral, consagrado por el artículo 5.1 de la Convención Americana, implica una obligación positiva por parte de los Estados de prevenir razonablemente situaciones que podrían resultar lesivas de este derecho. ¿Sí? Ahora bien, con el mismo argumento de incorporación del ESAP, hemos incorporado también a los nuevos beneficiarios debido a la afectación psicológica y a la destrucción, evidentemente, en el núcleo familiar que originó este acto de mala práctica médica. Como bien se ha dicho ante esta Corte, nos encontramos frente a una situación que ha degradado y que degradó, es decir, es una situación degenerativa, no solamente en el contexto físico, sino que ha degradado y ha degenerado el círculo emocional, el círculo familiar, el círculo económico de la víctima. Por lo tanto, la afectación de un caso de mala práctica médica como este no solamente es únicamente a la víctima, Melba Suárez Peralta, sino que nos encontramos frente a una destrucción y a una degeneración progresiva del núcleo familiar. Evidentemente, como ustedes han visto al momento de declarar, ¿sí?, Melba Suárez Peralta se encuentra emocionalmente afectada por todo este trámite. Más aún, el hecho de estar en la Corte declarando significa, en pocas palabras, una revictimación. Siempre este tipo de cosas significan porque la víctima tiene que volver a recordar hechos que no debería recordar. Y eso origina un impacto, evidentemente, en el núcleo familiar de la víctima. Sobre las excepciones preliminares, ¿sí?, debo también señalar que el Estado nuevamente y recurrentemente ha señalado, ¿sí?, que una de las excepciones preliminares es la falta de agotamiento de recursos internos. Vuelve a insistir sobre el tema de los presuntos recursos que no se agotaron, el recurso de apelación y el recurso de recusación, que aparentemente la víctima debió haber agotado, ¿sí?, para que no suceda o para que no opere la prescripción penal. Sobre el recurso de recusación, ampliamente hemos argumentado en la Comisión Interamericana que no es un recurso, sino que es un juicio. Dentro del sistema procesal ecuatoriano, en el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, la recusación es un procedimiento nuevo, completamente nuevo, que solamente implicaría nada más la sustitución de un juez por otro, pero que no tiene ningún efecto de reparación, ni tiene ningún efecto de sustitución del juzgamiento o de la sustitución de la causa. Puedo repetir, la recusación que ha señalado el Estado ecuatoriano no es un recurso, es un juicio, ¿sí?, que dentro del contexto del sistema civil ecuatoriano no implicaba bajo ningún aspecto que el nuevo juez garantice el despacho de la causa. Simplemente lo único que garantizaba era la sustitución de un juez por otro. Sobre el recurso de apelación al auto de prescripción, ¿sí?, aquí hay un punto muy importante también alegado ante la Comisión y que está inserto en el ESAP. La prescripción en el Ecuador opera de iure, de derecho. En el caso de las lesiones, la prescripción operaba por el paso del tiempo, 5 años. Por lo tanto, la apelación al auto de prescripción en realidad era un recurso ilusorio e inoficioso, porque el Tribunal de Alzada lo único que tenía que hacer era confirmar aquello que ya había operado por el paso del tiempo, es decir, los 5 años que demoró la causa en haberse sustanciado. En el contexto del sistema interamericano, el recurso señalado por el Estado, la apelación, era un recurso totalmente ilusorio, totalmente falso.
puesto que el resultado de la apelación iba a ser la confirmación del auto de prescripción. Pero aún hay más, ¿sí? Algo que sí es importante es que el artículo 101 del Código de Procedimiento Penal señala que cuando la prescripción opera por negligencia o por retardo de los jueces, ¿sí?, el superior deberá imponer una multa, ¿sí?, y deberá declararlo para efectos de demandar por daños y perjuicios a los jueces por cuya negligencia operaron la prescripción. Está agregado dentro del proceso que se solicitó al Tribunal de Alzada que se imponga la multa y se declare la responsabilidad judicial de los jueces por la prescripción de la causa. Tal recurso fue negado. Por lo tanto, se impidió que se pudiese presentar una acción por daños y perjuicios contra los jueces que dieron origen a la prescripción, tal como el sistema penal ecuatoriano evidentemente facultaba. Desde el inicio, las irregularidades del proceso fueron evidentes. Ya pasando al tema de fondo, sobre el 8, el 25 y el 1.1, sí me gustaría hacer antes de entrar a estos puntos, una acotación importantísima que tiene que ver con la figura del estoppel, es decir, de los actos de reconocimiento propio del Estado que impiden que se puedan contradecir posteriormente, ¿sí? Más allá de que el Estado ecuatoriano está dentro del proceso, solicitó por varias veces, ¿sí?, prórroga para el cumplimiento de las obligaciones, ¿sí? 2, firmó un acuerdo de cumplimiento totalmente voluntario por una cantidad al cual no estaba obligado. Y por último, ¿sí?, lo más específico de lo que se ha dicho con respecto al tema de los toppel son actos de reconocimiento concretos. Fue una placa colocada el 3 de agosto del 2012. No sé si la podemos ver. Sí, por favor. Es importante lo de la placa. Una placa colocada por el Estado ecuatoriano en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Causado fue la destitución del juez que tramitó la causa, Ángel Rubio Gain, pero en realidad a él lo separaron por un caso de drogas. Se pretende negar la existencia de la empresa de Melba Suárez, pero los registros... Exhibo una certificación del Consejo de la Judicatura del Ecuador que establece que la placa fue instalada en el Palacio de Justicia o en la Corte Provincial de Justicia del Ecuador con fecha... Ahí está, congela. En las que se ofrecen disculpas a la señora Melba Suárez. Síguele un poquito más. Dicho a ver si sale el 8 y el 25. Acto se cumplió sin presencia de la está parte ahí. Ofendida. Así lo están las fotos de la placa que la Procuraduría difundió. Es más, hasta hoy, la señora Melba Suárez no ha visto la placa. La placa textualmente reconoce, el Estado reconoce la responsabilidad textualmente en la placa del 8, 25 y 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La placa fue colocada el 3 de agosto del 2012. El caso fue sometido por la comisión a la Corte el 8 de febrero del 2012. El 1 de marzo se nos notifica por parte de la Corte para presentar las observaciones, el ESAP. Y el 20 de junio, es decir, el 20 de junio se corre el traslado del ESAP al Estado ecuatoriano. Es decir, la placa fue colocada un mes después de que el Estado haya sido notificado con MISAP. Por lo tanto, sí, nos encontramos frente a un acto de reconocimiento expreso, no dentro del trámite de la comisión, sino dentro del trámite de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya cuando el Estado había sido notificado, ya había sido corrido de traslado de mi escrito del ESAP. La certificación está agregada dentro del proceso por parte del Consejo de la Judicatura del Estado ecuatoriano, que establece que la placa fue colocada el 3 de agosto del 2012. En realidad, a mí también me sorprendió, a todos nos sorprendió, como se pudo haber visto en las fotos, ¿sí? La placa fue colocada en ausencia de la víctima. Es
Es decir, nosotros no conocíamos de la colocación de la placa, sino hasta cuando el Estado lo alega ya dentro del sistema interamericano en litis. Es decir, ya cuando se había trabado la litis, recién conocimos de la colocación de la placa. Por lo tanto, realmente es sorprendente que el Estado ecuatoriano, ¿sí?, haya hecho un reconocimiento expreso de responsabilidad ya cuando el caso se encontraba